Joseph Stalin, revolucionario, estadista, teórico político, y estratega militar. Nació en 1879 en la Rusia zarista, en Georgia. Stalin venía de una familia pobre y analfabeta, perteneciente a la plebe. Lo que no impidió que destacara en sus estudios, y que posteriormente fuera recomendado como el mejor alumno para entrar en el seminario de Tiflis, en 1894. La más importante institución de educación superior en Georgia. Stalin a los 15 años ya había entrado en contacto con círculos marxistas clandestinos. A la edad de 18 años, ingresa formalmente al Partido Obrero Socialdemócrata, primera organización socialista de Georgia. Al año siguiente, Stalin dirigía el Círculo de Estudios Obreros. En este periodo, Stalin leyó los primeros escritos de Lenin. En 1899, fue expulsado del seminario por hacer propaganda marxista. Y así comenzó su carrera de revolucionario profesional. En 1900, aparece Iskra, un periódico fundado por Lenin, donde desarrolla las ideas de la organización y de la creación de un partido revolucionario. Stalin comienza a adoptar sus posiciones, y entonces comienza a difundir el primer número del periódico clandestino Iskra. Stalin era uno de los que dirigía el ala radical de la socialdemocracia en Georgia. Y al reimprimir Iskra, permitió que sacaran el primer periódico clandestino georgiano, Brzola, La Lucha. En su primer número, que se titula, De la redacción, Stalin dice: llamamos a todos los socialdemócratas georgianos en lucha a participar con entusiasmo en los destinos de Brzola, a prestar toda la ayuda que puedan a su edición y difusión y a convertir así Brzola, primer periódico georgiano libre, en un arma de lucha revolucionaria. En noviembre de 1901, Stalin fue elegido para el primer comité del Partido Obrero Socialdemócrata ruso y enviado a Batum. Al año siguiente ya había organizado 11 círculos clandestinos en las principales empresas de la ciudad. El 27 de febrero, 6.000 obreros de la refinería de petróleo participaban en una marcha por la ciudad. El ejército abrió fuego, matando a 15 manifestantes. Un mes más tarde Stalin fue detenido y encarcelado hasta abril de 1903, después condenado a 3 años en Siberia. Se escapó y volvió a Tiflis en febrero de 1904. Mientras estaba en el exilio, el Partido Socialdemócrata se dividió entre bolcheviques y mencheviques, en el Congreso de agosto de 1903. Y los delegados georgianos se aliaron con los mencheviques. Stalin, que había leído ¿Qué hacer?, apoya a los bolcheviques sin vacilar. Entonces Stalin ocupa en lo sucesivo el puesto de dirigente del movimiento revolucionario georgiano. En 1905, Stalin escribe, La revolución armada y nuestra táctica, publicado en el periódico Brzola, en la que defiende la necesidad de la lucha armada para derribar al zarismo, en contra de las tesis mencheviques. Para las gentes que se inclinan ante la espontaneidad, que rebajan los objetivos del partido, estimando que éste debe seguir pura y simplemente el curso de la vida, que se arrastran a la zaga en lugar de marchar a la cabeza, como corresponde al destacamento consciente de vanguardia, tales problemas no existen. La insurrección es espontánea, dicen esas gentes, y es imposible organizarla y prepararla. Todo plan de acción estructurado de antemano es una utopía. Están en contra de todo plan, ya que plan quiere decir conciencia y no fenómeno espontáneo. En el curso del mismo año, Stalin, de 26 años, conoce personalmente a Lenin en Finlandia, en ocasión de una conferencia bolchevique. Debido a la derrota de la Revolución Rusa, los bolcheviques comienzan a organizar a las masas en las tareas futuras. Entonces Stalin abandona Tiflis y por acuerdo del partido se dirige a Bakú. Entre 1905 y 1908, Stalin juega un gran papel en la tarea de organizar a las masas obreras en las actividades revolucionarias. Debido a esta intensa actividad revolucionaria, Stalin fue detenido por segunda vez y condenado a 2 años de exilio. Pero, en junio de 1909, se escapó y volvió a Bakú, en donde encuentra al partido en crisis y con que el periódico había desaparecido. En marzo de 1910, en plena preparación de una huelga general de la industria petrolera, es detenido por tercera vez y vuelto a enviar a Siberia, desterrado por 5 años. En febrero de 1912 se escapa de nuevo y regresa a Bakú. El mismo año, Stalin publica la primera edición del diario bolchevique Pravda. El mismo día, es vuelto a detener por 4ª vez, se escapa de nuevo y retoma la dirección de Pravda. A fines de 1912,
Lenin llama a Stalin y a otros responsables a reunirse con él en Varsovia para convencerlos de su línea de ruptura inmediata con los mencheviques. Después envió a Stalin a Viena para escribir el folleto, El marxismo y la cuestión nacional, de 1913. Donde ataca la autonomía cultural nacional en el seno del partido. Defiende la unidad de las diferentes nacionalidades en el seno de un solo partido centralizado. Y aclara que el lenguaje no es parte de la superestructura. La restricción de la libertad de movimiento, la privación de derechos electorales, las trabas al idioma, la reducción de las escuelas y otras medidas represivas afectan a los obreros en grado no menor, si no es mayor, que a la burguesía. Esta situación no puede por menos de frenar el libre desarrollo de las fuerzas espirituales del proletariado, cuando no se le permite servirse de su lengua materna en las asambleas o en las conferencias y cuando se le cierran las escuelas. La política de represión nacionalista es también peligrosa en otro aspecto para la causa del proletariado. Esta política desvía la atención de extensas capas del mismo de las cuestiones sociales, de las cuestiones de la lucha de clases hacia las cuestiones nacionales, hacia las cuestiones comunes al proletariado y a la burguesía. Y esto crea un terreno favorable para las prédicas mentirosas sobre la armonía de intereses, para velar los intereses de clase del proletariado, para esclavizar moralmente a los obreros. Cuando regresaba a San Petersburgo, es detenido por quinta vez. Y es desterrado a las regiones más inaccesibles de Siberia, donde tuvo que residir durante 5 años. Solo después de la Revolución de febrero de 1917, Stalin pudo regresar a San Petersburgo, en donde es elegido para el presidium del Buró ruso y el partido le encarga la dirección de Pravda. En abril de 1917, en la conferencia del partido cuando trataban las tesis de abril de Lenin, el partido comienza la tarea de preparar y organizar las masas, para los acontecimientos del periodo revolucionario. En julio, mientras Pravda es cerrada por el gobierno provisional y muchos dirigentes bolcheviques fueron detenidos, Lenin ha de esconderse en Finlandia, y Stalin comienza a dirigir el partido. En agosto, en el informe del sexto congreso del partido, Stalin refuta la posición defendida por Trotsky, que consideraba imposible la victoria del socialismo en Rusia. Y declara: no está descartada la posibilidad de que Rusia sea el país que abra la vía hacia el socialismo. Hay que rechazar esa idea caduca de que solo Europa puede mostrarnos el camino. Hay un marxismo dogmático y un marxismo creador. Yo me sitúo en el terreno del segundo. En el momento de la Revolución de Octubre, Stalin forma parte del Centro Revolucionario Militar compuesto de 5 miembros del Comité Central. También fue el primer comisario del pueblo para los asuntos de las nacionalidades, del gobierno soviético. La Revolución de Octubre dividió el mundo en 2 sistemas, el capitalista y el socialista. Lo que lleva a la burguesía internacional, a apoyar a la burguesía local. Y da comienzo una invasión de las potencias occidentales, en la guerra civil rusa. Stalin dirigió personalmente el combate militar sobre muchos frentes decisivos. El más destacado es en el Cáucaso Norte, única región cerealista importante en manos de los bolcheviques. La derrota en este frente ocasionaría no solo el desabastecimiento de comida, sino también de petróleo. Frente que fue defendido con éxito. Lenin consideró las medidas de Stalin como un modelo a seguir. Al terminar la guerra civil, Stalin recibió por sus éxitos militares la Orden de la Bandera Roja, una distinción recién creada. Después de la derrota de los intervencionistas extranjeros y de los ejércitos reaccionarios, el poder de la clase obrera y campesina estaba firmemente establecido. En el período siguiente se situó el gran debate sobre la construcción del socialismo. Lenin formuló las 3 tareas esenciales para edificar la sociedad socialista: desarrollar una industria moderna, organizar las cooperativas campesinas y lanzar una revolución cultural, alfabetizar a las masas campesinas, elevar el nivel técnico y científico de la población. Aunque Lenin murió en 1924, ya que el atentado contra su vida y su intensa labor minaron su salud. Tras su muerte, se discutió cómo se debía avanzar hacia el socialismo. Y se enfrentaron 2 tesis, la revolución permanente, y el socialismo en un solo país. La primera defendida por Trotsky, que llamaba a asaltar la Europa capitalista, ya que si no la revolución rusa sería inevitablemente aplastada. Por ello se debía exportar la revolución. Stalin en cambio defendía que la Unión Soviética debía organizarse, y luego apoyar a los movimientos revolucionarios de los diferentes países. Así desarrolla Los fundamentos del leninismo, de 1924. El leninismo es el marxismo de la época del imperialismo.
Marx y Engels actuaron en el período prerrevolucionario, cuando aún no había un imperialismo desarrollado. En cambio, Lenin, discípulo de Marx y de Engels, actuó en el período del imperialismo desarrollado, en el período en que se despliega la revolución proletaria, cuando la revolución proletaria ha triunfado ya en un país, ha destruido la democracia burguesa y ha inaugurado la era de la democracia proletaria, la era de los soviets. No puede decirse que la idea de la revolución permanente sea una idea nueva. El primero que la formuló fue Marx. Debe señalarse que, al tomar esta idea de Marx, nuestros permanentistas la modificaron un tanto, y, al modificarla, la estropearon, haciéndola inservible para el uso práctico. Derrocar el poder de la burguesía e instaurar el poder del proletariado en un solo país no significa todavía garantizar el triunfo completo del socialismo. Para ello es necesario que la revolución triunfe, por lo menos, en algunos países. Por eso, desarrollar y apoyar la revolución en otros países es una tarea esencial para la revolución que ha triunfado ya. Por eso, la revolución del país victorioso no debe considerarse como una magnitud autónoma, sino como un apoyo, como un medio para acelerar el triunfo del proletariado en los demás países. El socialismo en un solo país, es la idea que triunfa, ya que la revolución está en un periodo de organización nacional, no de establecer el socialismo en el mundo. Además, la Unión Soviética tenía constantemente ante sus ojos la amenaza terrible de la guerra de agresión imperialista que se planeaba sobre el primer país socialista. Así comienza el periodo de industrialización, que se impulsó, gracias a un plan quinquenal. La industrialización produjo trastornos extraordinarios. Millones de campesinos analfabetos fueron arrancados de la Edad Media y propulsados al mundo de la maquinaria moderna. El 4 de febrero de 1931, Stalin explicó por qué el país debía mantener estos ritmos extremadamente rápidos para su industrialización. ¿Queréis que nuestra patria socialista sea derrotada y que pierda su independencia? Estamos retrasados en unos 50 a 100 años respecto a los países avanzados. Debemos recorrer esta distancia en 10 años. O lo hacemos o seremos triturados. Con 20 años de esfuerzo titánico, los trabajadores habían construido un país que podía hacer frente a la potencia capitalista más desarrollada de Europa, la Alemania hitleriana, a la que derrotan, en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Joseph Stalin murió en 1953 en Moscú. Alexander Zinoviev, un disidente soviético, nos da la siguiente visión de la figura de Stalin. Yo era un antistalinista convencido desde que tuve 19 años. La idea de un atentado contra Stalin invadía mis pensamientos y mis sentimientos. Estudiábamos las posibilidades técnicas de un atentado. Luego pasamos a la preparación práctica. Si me hubiesen condenado a muerte en 1939, esta decisión hubiese sido justa. Había concebido un plan para matar a Stalin. ¿Acaso esto no era un crimen? Mientras Stalin vivió, yo veía todo esto de otra manera. Pero hoy, cuando puedo sobrevalorar este siglo, digo, Stalin ha sido la más grandiosa personalidad de este siglo, el político más genial,